Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Ya hoy es viernes y pues nuestra cita habitual de todos los fines de semana, pues aquí estamos comprometidísimos con cada uno de ustedes, dispuestos a compartir cada día más conocimiento con cada uno de ustedes, queriendo cada día que más personas se acerquen a este grupo que estamos conformando de personas, de emprendedores, que queremos aprender, que queremos cada día superar muchas de las limitaciones que tenemos en nosotros mismos, que queremos crecer como seres humanos, con el objetivo de poder conseguir nuestros sueños, de poder conseguir nuestras metas. Y pues para mí es un placer saludarlos en este fin de semana. Hoy estoy haciendo un cambio de escenografía, como se pueden dar cuenta. Simplemente lo que hice fue poner las cámaras del otro lado para poder mostrarles un poco mi entorno de trabajo. Un saludo para Paula Andrea Nao, que nos está viendo en esta tarde, a Vivi, que como siempre está ahí fiel a la sintonía que damos todos los viernes. Y el objetivo de hoy es aprender. Eh, Hay un tema valiosísimo, súper importante, que vamos a hablar el día de hoy. Se llama el storytelling. Pero antes quiero pues darle una cordial bienvenida a todas las personas que desde todos los lugares del mundo, desde España, desde Estados Unidos se están conectando, y quiero que me digan desde qué ciudad se están conectando antes de comenzar este espacio que tenemos para el día de hoy. Entonces un saludo cordial para Paula Andrea que nos está viendo, Vivi que también está ahí como siempre pendiente de la sintonía. Bueno, hay algo que quería contarles y es el día de ayer tuvimos una conferencia muy interesante acerca de lo que era el social selling. Tuve la oportunidad de compartir con una gran colega, consultora también. Ella es especialista en todo el tema de ventas, que es Claudia Ruiz, y me invitó a su sitio para compartir acerca de todo lo que es la venta, el social selling, que es como la venta digital. Y yo sé que muchos de ustedes querían participar de esa charla, yo sé que muchos de ustedes se inscribieron, pero no tuvieron la oportunidad de poder acceder a la charla del día de ayer. Entonces, les quiero compartir que el próximo 28 de agosto, ya publiqué el video hoy en las redes sociales, vamos a volver a hacer la charla, pero esta vez la vamos a hacer recargada porque vamos a tener un invitado muy especial. Desde Guatemala nos va a estar acompañando Pablo Morales, que es una persona que también está en el mundo de las ventas, y con él vamos a estar conversando acerca del social selling y ahí les voy a dar todos esos tips que ustedes esperaban recibir en esta charla. Entonces, para que no se preocupen, lo importante es que estén pendientes de la publicación porque lo vamos a hacer a través de Instagram por este mismo canal a esta misma hora el viernes 28 de agosto a las 4 de la tarde en vivo. Vamos a hacer el live. Entonces, pues no requerirá ningún tipo de inscripción, no requerirá ningún enlace, sino simplemente que me sigan aquí en mi cuenta de Instagram o que también me vean por Facebook, javierpulido.co. Es muy importante que me sigan en sus redes, que si les gusta este espacio lo comenten. Los comentarios que ustedes hagan, positivos, negativos, son muy valiosos para mí, para poder mejorar, para que cada día ustedes reciban mejor contenido, para que ustedes también me hagan sus sugerencias de qué tipo de contenido quisieran recibir. Esos comentarios les agradecería muchísimo que una vez que ya esté publicado en el feed de Instagram o en la línea de tiempo de Facebook, me hagan los comentarios sobre cómo les pareció el en vivo, qué temas quieren ver, etcétera. Entonces, ya lo saben, el próximo viernes vamos a estar repitiendo este en vivo que yo sé que para muchos de ustedes es muy importante para sus negocios, para saber cómo vender en el mundo digital, para saber qué consideraciones hay que tener en cuenta con todo esto que ha venido cambiando en el mundo del Internet. Entonces cierro ese primer paréntesis. Yo estoy muy juicioso hoy con mi agenda de notas porque no me quiero perder ningún detalle de nuestro tema de hoy. El otro tema que quería decirles o comentarles es, yo sé que muchos de ustedes me han escrito por el mensaje directo para enviarles los regalos que como de costumbre solemos darles a todos ustedes. La plataforma que yo empleo para envío de correos masivos me reporta que muchos de ustedes no han abierto los correos todavía. Eso puede darse porque seguramente les está llegando el correo al spam. Entonces la recomendación que quiero hacer es, por favor, revisen sus correos de spam para que puedan disfrutar de ese material que les estamos entregando a cada uno de ustedes. Otro elemento bien importante es, recuerden que quienes se quedan hasta el final reciben regalos. Todos los viernes yo siempre les voy a dar a ustedes un regalo. El regalo del día de hoy es muy especial
porque hoy les voy a dar dos cosas. Les voy a dar la guía para crear historias, storytelling, y les voy a entregar los lienzos o los tableros para que ustedes puedan hacer el paso a paso de cómo crear una historia ganadora, de cómo generar una historia memorable. Esos son los dos regalos que les tengo el día de hoy, pero la condición es que se queden hasta el final, porque al final voy a hacer una pregunta y quienes respondan afirmativamente esa pregunta recibirán el regalo, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Bueno, entonces pues no quiero darle más largas a nuestro tema de hoy y voy a comenzar por justamente exponer el tema de hoy, que es el storytelling. El storytelling nos va a permitir crear historias de marca y el storytelling es una herramienta que ha existido siempre. De pronto muchas personas oyen ese término y dicen, bueno, eso suena como muy reciente. Pues no, les cuento que el storytelling es algo que está desde el origen mismo de la humanidad. Cuando uno revisa la historia, y si ustedes recuerdan las famosas cuevas rupestres donde veíamos esos grabados, donde los primeros hombres empezaron a contar a través de grafos, de dibujos, lo que ellos vivían, ahí ya está el ser humano contando una historia. Entonces, desde ese inicio de la era humana, siempre el ser humano ha tenido esa necesidad de contar lo que vive, de narrar sus experiencias de vida, de compartir aquello que siente. En este momento, más allá de lo que yo estoy hablando, en lo que ustedes están viendo a través de su pantalla, yo les estoy contando una historia. Porque si ustedes recuerdan, los espacios anteriores, ustedes solo veían un espacio en blanco. Pero hoy ya aquí, con este contexto, al proponerme yo darle la vuelta a las cámaras, yo ya les estoy contando una historia. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo los cuadros que tengo aquí, ustedes están viendo mi computador, están conociendo un poco más de mí, de mi entorno, de quién soy yo, en qué entorno me muevo, de mi habitación, que es el lugar donde yo trabajo, que tengo aquí una vista espectacular para poder inspirarme mejor con las ideas. Todo eso ya a ustedes les da un indicio de una historia que es la historia mía, de cómo soy yo como persona, como profesional en mi día a día. Entonces, por eso también de manera intencional quise hacer este cambio en el punto de vista de las cámaras para que ustedes conozcan un poco más de mí. Saludos a Santiago Rodríguez, a María Paz, que siempre también estás ahí muy, muy atenta a todo, a Gabrielito, que está ahí también, Gabriel Beltrán. Y bueno, entonces, como les decía, recapitulo, siempre ha existido el storytelling, siempre ha existido la necesidad del ser humano por contar o crear historias. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Muchas veces las personas o los marqueteros, los profesionales del campo de la comunicación, quieren hacernos ver el storytelling como una técnica novedosa, como algo súper sofisticado, como algo súper complejo. Y el storytelling, si bien es cierto, tiene una estructura, si bien es cierto, tiene unas condiciones, tiene unas formas de hacer las cosas, no significa que sea complejo, no significa que sea difícil de hacer y no significa que no todas las personas puedan hacerlo. Por el contrario, el storytelling es algo que todo el mundo puede hacer. De hecho, todos tenemos una historia que contar. El problema es que a veces no creemos o no nos creemos capaces o no creemos lo suficientemente en nuestra historia que sea tan valiosa como para contarla y compartirla con los demás. El día de hoy les voy a compartir un poco de mis historias de vida para que si ustedes se den cuenta un poco del por qué yo hago estos espacios, del por qué yo trabajo en el mundo del marketing, la publicidad, y todo eso les va a dar a ustedes ese contexto para entender y conocer un poco mejor quién es Javier Pulido, ¿vale? Bien, entonces, el ser humano comenzó a desarrollar esa habilidad de comunicarse, entre otros, entre muchas personas. No sé si ustedes recuerdan, bueno, por la historia sabemos que antiguamente los filósofos, los eruditos se reunían en las ágoras, en la antigua Grecia, a dialogar, a debatir, a compartir historias, a querer sembrar ideologías o filosofías y difundirlas con muchas otras personas. Y ese es el objetivo básicamente del poder hablar, del poder comunicarse, del poder compartir historias. Pero ahí fue cuando nacieron elementos como la literatura, nacieron elementos como la filosofía, nació el teatro, con el ánimo de empezar a cautivar a las personas de una manera diferente. Porque los estudiosos de la época se dieron cuenta que si yo era muy racional con la manera de contar mis argumentos, de exponer mis ideas, las personas rápidamente se aburrían de lo que yo les estaba diciendo. Las personas iban
alejando de lo que yo voy exponiendo. Entonces, comienzan a surgir los géneros literarios, comienzan a surgir las poesías, comienza a surgir la prosa, comienza a surgir la rima, comienzan a surgir los géneros literarios, el drama, la comedia, el suspenso, el terror, el humor, y todo eso nace con un fin de poder sorprender y de atraer a las personas desde un punto de vista totalmente diferente. Y es no hablarle a las personas desde la razón, sino hablar con argumentos desde la emoción. Y eso es algo muy importante que ustedes tienen que aprender. El storytelling se trata de sensibilizar a las personas a partir de las emociones. No se trata de convencer a las personas a partir de argumentos racionales o frívolos, que eso es lo que normalmente hace el marketing o la publicidad tradicional, que buscan que yo compre un producto o que yo siga una marca simplemente porque se dedican a contarme las bondades o beneficios funcionales de ese producto. Y desde ese punto de vista, pues prácticamente estamos perdiendo esa oportunidad de generar ese vínculo emocional que queremos crear con las personas. Un saludo especial para Lorena, que nos está viendo. Pablo Morales, hola, ¿cómo estás? Ya aquí te anuncié que vamos a estar tú y yo en un espacio compartiendo próximamente, entonces bienvenido, Pablo, a este espacio. Como les venía diciendo, desde la antigüedad misma, desde el origen mismo del ser humano, la necesidad de contar historias siempre ha estado. Un ejemplo claro lo vamos a ver, por ejemplo, en la Biblia, un libro que en lo personal me gusta mucho leer, porque uno se da cuenta cómo el autor de la Biblia, que es Dios, se encarga de contarnos una y otra vez la misma enseñanza de diversos puntos de vista, desde diferentes autores o personas o protagonistas mejor, con el fin de que nosotros nos recreemos por un lado y con el fin de que aprendamos a convivir o a entender una lección de vida que nos quiere entregar la Biblia desde ese punto de vista. No estoy aquí hablando de religión, simplemente les estoy dando un contexto por el cual yo también me baso para crear historias y la Biblia para mí es un vehículo muy, muy interesante. Entonces, para quienes son lectores y no tienen ningún prejuicio de leer la Biblia, léanla. Se van a dar cuenta la manera en cómo la Biblia utiliza el lenguaje poético, utiliza las figuras retóricas, emplea diferentes personajes a lo largo de los desarrollos de los capítulos de la Biblia para poder enseñarnos lecciones de vida, para aprender a ser mejores seres humanos, para aprender a ser mejores personas. Entonces, es un libro súper recomendado para que ustedes también se acerquen a entender un poco mejor cómo funciona el storytelling, cómo funciona la literatura, aunque la Biblia obviamente tiene un valor mucho más profundo de ser simplemente un texto literario, pero también les va a servir a ustedes muchísimo para entender ese contexto. Bien, entonces, ¿qué venía pasando con todo este boom del querer expresar las ideas, de querer contar las historias? Nos vamos dando cuenta cómo la historia misma fue pasando de generación en generación a través de la herencia dialéctica o a través de la herencia oral. Es decir, que los padres le contaban a los hijos las historias que ellos vivieron de jóvenes, con el fin de que los jóvenes no cometieran los mismos errores de los padres. Y eso lo hemos venido viviendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nuestros padres nos cuentan historias. Mijito, esto no lo haga, mire que yo hice esto de joven, me fue mal, no cometa el mismo error que yo. Y infortunadamente a veces nosotros como de jóvenes, como que siempre en esa etapa de la adolescencia somos muy rebeldes y nos creemos que las conocemos todas y omitimos esas historias de vida de nuestros padres. Pero bueno, eso no viene al caso. Es para que entendamos un poco más el contexto del storytelling. También el storytelling ha estado muy de la mano con todo el proceso del desarrollo de la humanidad, del desarrollo de las civilizaciones mismas, de la manera en cómo el ser humano ha querido trascender entre una sociedad. Y es el caso, por ejemplo, de las guerras, de las batallas. Muchas historias se cuentan y los libros y la historia nos cuentan muchas historias de proezas, de hazañas. Muchas de ellas se llenan de fantasía, de elementos de mitos, de la mitología, para enriquecer hasta cierto punto la historia, magnificar las hazañas que las personas realizaron en un periodo de tiempo determinado, con el fin de que nuestro elemento emocional, nuestra psiquis, capture esa enseñanza, capture esa moraleja y finalmente la grabe en su corazón o en su mente. Entonces el storytelling tiene algo muy poderoso y es
que permite que nosotros aprendamos más rápido y aprendamos mejor, porque las historias se retienen en la mente y en el corazón de las personas, a diferencia de los argumentos racionales. Entonces muchas veces nosotros tratamos de convencer a las personas con argumentos duros cuando exponemos un producto, las características del producto, y perdemos la oportunidad de engancharnos emocionalmente con la persona que está frente a nosotros. Entonces, no tengan el miedo de comenzar contando historias, no tengan temor de contar su historia, porque van a perder una oportunidad muy grande de trascender con las personas. Entonces, ese es un beneficio muy grande. Yo ahora les voy a dar más beneficios del storytelling. Por ejemplo, nos despierta el deseo de creer, que es algo bien interesante. El storytelling tiene esa característica. El storytelling tiene el objetivo también de alimentar una esperanza, de hacernos creer en algo. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros hoy en día somos adictos al entretenimiento, somos adictos al cine, somos adictos a la literatura en algunos casos, pero ante todo lo que son las películas. ¿A quién no le gusta verse una buena película un fin de semana? ¿Con qué fin se ve uno una película? De entretenerse, ¿sí o no? ¿Verdad? Con el fin también de uno recrear la mente. Porque cuando a uno le cuentan una historia, inmediatamente uno encarna esa historia. Inmediatamente tú comienzas a crear en tu mente, a recrear esas escenas y tú dices, ¿qué tal si yo fuera ese personaje? ¿Qué tal si yo fuera la persona que estuviera protagonizando ese hecho, ese acontecimiento? Y comienzas a sentirlo propio, tuyo. Eso es algo que también tiene el storytelling, y es que te permite involucrar a los demás en lo que tú quieres decir. Las historias tienen esa capacidad. Entonces el cine lo logra. Y por eso es que nosotros de niños nacemos con la expectativa de ser superhéroes. En lo personal yo siempre soñé con ser Superman y me soñaba volando por la ciudad buscando a las personas desvalidas y poderlas salvar en momentos de angustia o de preocupación. Entonces esos son elementos que te marcan en la vida, que siempre te marcan en la vida. ¿Cuántos de nosotros no recordamos los momentos en los cuales papá o mamá se sentaban con nosotros en la noche a leernos un cuento? Indudablemente son cosas que nos marcan en la vida y nos quedan presentes todo el tiempo. Entonces es muy interesante que ustedes también entiendan que el crear historias no es complejo. Hay unos elementos muy interesantes que a lo largo de la historia se han venido desarrollando con el storytelling. Por ejemplo, yo les venía hablando del tema de las batallas. Carolina Puentes, ¿quieres hablar conmigo? ¿Quieres que te introduzca en la historia? Paula Andrea Neado dice aquí, me gusta el hombre araña. Wow, eso sí me gustaría preguntarles. De niños, ¿quién soñaban ser? ¿A quién les gustaba aparecerse o asemejarse? A ver si Carolina quiere entrar. Carolina, ¿quieres entrar al live? ¿Quieres que te dé acceso? Confírmame por aquí para comentar. Entonces, cuando nosotros creamos ese personaje, cuando nosotros establecemos esa relación emocional con un personaje ficticio, inmediatamente alimentamos esa esperanza que uno como ser humano quiere lograr, y es ser superior o generar hazañas superiores a lo que humanamente podemos lograr o hacer. Bien, entonces eso es un motor muy poderoso para alimentar esas expectativas que tenemos en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, en las batallas era un elemento muy interesante generar esa inspiración en los soldados. Los soldados, hay una historia de una película, pero que es de historia real, Corazón Valiente, se la recomiendo. Yo sé que los millennials deben preguntarse qué es eso. Me imagino que conocen o recuerdan a Mel Gibson, el actor de Duro de Matar. Duro de Matar no será Bruce Willis. Bueno, ese actor, Mel Gibson, El Patriota. Esa es una película también genial, pero la película que quiero que vean se llama Corazón Valiente. Corazón Valiente era una historia que se desarrolló en el medioevo, cuando los británicos estaban conquistando cuanto territorio tuvieran a disponibilidad. Y en ese momento estaban los escoceses, quienes eran unos aldeanos que pues simplemente eran granjeros, campesinos, personas del campo, y estaban simplemente cultivando la tierra y pues vivían de una manera, digamos que tranquila. Pero fue cuando llegó el ejército inglés a invadirlos, donde William Wallace dijo, bueno, aquí no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y tenemos que defendernos.
pero cómo movilizar un grupo de campesinos que no tienen ni idea de tácticas militares, que no tienen cómo generar o crear armas, no tienen ningún antecedente previo de todo lo que tenga que ver con la estructura militar, mientras que los militares británicos pues eran expertos en todos estos artes de la guerra. Y William Wallace movió una fibra que los hizo despertar y los hizo crear ese elemento, y es por la libertad. No les dijo, vamos a luchar por la tierra que nos están quitando, no. No les dijo nunca eso, les dijo, vamos a luchar por la libertad. Entonces les vendió un intangible, les vendió una idea, les vendió una ideología. Y eso es un elemento muy interesante que ustedes también tienen que entender. Una ideología nace de una idea que se vuelve masiva y compartible por muchos. Y desde ahí puede convertirse en una ideología. Entonces, de ahí nace el marketing político. El marketing y el discurso político siempre han buscado movilizar a las personas en torno a una idea o unos ideales para lograr hacer algo. Es el caso, por ejemplo, de los discursos de Martin Luther King, que lo recuerda uno en esa famosa frase que inicia I have a dream, tengo un sueño, donde hombres negros o personas negras y personas blancas puedan convivir sin ningún problema, sin ninguna distinción. Por aquí me dice Lorena que quiso ser la Mujer Maravilla y rompió todos los estándares, porque ella antes quería ser una princesa. Bueno, sí, también conozco muchas mujeres que nunca les gustó el rol de las princesas, y cuando conocen ese carácter de la Mujer Maravilla se transformaron. Bueno, eso está bien, eso está muy chévere, generar esa expectativa. Un saludo cordial para Paola Vargas, la supermamá que tiene una hija que está educando con toda la última tecnología. También eso es para contar. Ella cuenta las historias día a día con su hija y eso es bien interesante. Cierro mi paréntesis. Y entonces, les decía, recomendado, véanse Braveheart, véanse Corazón Valiente, para que entiendan lo que significa movilizar a una persona o a un grupo de seres humanos en torno a una causa, a una ideología. Eso siempre ha estado presente en la humanidad. Eso siempre lo ha tenido presente los directores de cine cuando escriben sus películas, sus guiones. Muchos guionistas de cine se basan en las historias épicas para crear sus argumentos de novelas, para generar sus historias, así sean de ciencia ficción. Inclusive las hermanas Wachowski, cuando escribieron Matrix, tomaron muchos insumos de la Biblia para inspirarse en toda esa situación que recrearon. Partieron de muchos elementos del capitalismo como lo conocemos hoy en día para poder construir la historia. Entonces, miremos cómo el crear historias parte justamente del poder conocer lo que han hecho otros en el pasado, de lo que han vivido las personas antiguamente en la sociedad. Un saludo también para Victoria, que nos está viendo aquí por Facebook. Yo sé que ella es fiel seguidora de este espacio. Aquí dice, hola Javier, soy Paula desde Soho Life y queremos inspirar a nuestro talento humano, me imagino, o a nuestro equipo, a nuestra gente. Bien, entonces, recuerden, vean Braveheart, súper, súper chévere, súper inspiradora. Martin Luther King con ese discurso comenzó a generar un movimiento en función del poder de la palabra, en función del poder del discurso, poder mismo que los políticos americanos suelen ser muy expertos, dentro de los cuales yo quiero destacar mucho a John F. Kennedy, que uno de los discursos memorables que generó fue cuando habló de justamente no se pregunten qué puede hacer su país por ustedes, sino pregúntense ustedes qué pueden hacer su país. Entonces, esas frases memorables ya se convierten en sí mismas en una gran historia. De acuerdo, que parte de una lectura de la realidad, que parte de una lectura de un contexto y que permite trascender con las personas en el mundo de las historias y el discurso. Bien, entonces, otro discurso bien interesante, el de Barack Obama. Barack Obama creó una causa que se llama el Yes We Can, o si se puede. Digamos, no suena tan bonito en español como si suena en inglés. El Yes We Can se convirtió en un movimiento, en una ideología. Y si ustedes recuerdan, quienes nacieron, estuvieron por esa época, las personas que formaron parte de la campaña eran justamente las personas que no creían en la política, las personas más escépticas, que eran los jóvenes. Tal es así que en ese momento agruparon de manera espontánea, no fue algo que prepararon la campaña de Barack Obama, sino que muchos cantantes latinos, afros, se unieron
para defender esa ideología del Yes We Can. Entonces, el poder de las ideas convertidas en historias, eso es algo muy interesante que ustedes tienen que entender. La pregunta viene entonces, ok, ya les dije a ustedes que el storytelling ayuda al aprendizaje. ¿Cuáles son entonces esos beneficios del storytelling? Vamos a ver aquí. Compromete. El storytelling compromete a las personas. El storytelling crea una esperanza, alimenta una expectativa y te hace memorable. Eso es algo bien interesante que tiene el storytelling. Quienes queramos trascender en el mundo de la comunicación, en el mundo digital, si nosotros no contamos una historia, si no estamos en capacidad de compartir nuestra vida, parte de nuestra vida, para que las demás personas vean que si somos de verdad, de carne y hueso. En mi caso, soy una persona que me he caído toda la vida, que he tenido muchísimos fracasos, pero que gracias a Dios he tenido la posibilidad de levantarme y no me he levantado solo, he contado con la ayuda de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de todas las personas que me han rodeado siempre, de Dios primeramente, obviamente, pero que con eso uno entiende que en la vida es bueno compartir las historias, no guardárselas. Nunca se guarden sus historias y compártenle a sus hijos, que es muy importante que todo esto que ustedes hacen en su vida, desde sus negocios, desde su familia, es un legado que ustedes les van a dejar. ¿De acuerdo? Entonces es muy interesante todo esto que estamos compartiendo. Bien. ¿Por qué una marca debe crear un storytelling? ¿Por qué? Porque la gente ya no compra el qué, el que vendes, sino el por qué. Esa es como la razón más importante. Seth Godin decía, que es un marketer, un experto en marketing, que los invito a que lo busquen, lo lean, porque tiene un recorrido muy amplio en el mundo del marketing, pero en el marketing basado en experiencias, basado en la honestidad, basado en la coherencia, basado en la sinceridad con el cliente y con el consumidor. Y de ahí, pues él toma un concepto del storytelling que me parece muy valioso. El marketing no se trata de lo que haces, sino de las historias que cuentas. ¿De acuerdo? No se trata, el marketing no se trata de lo que haces, sino de las historias que cuentas. Ahí hay una frase que yo coloqué en estos días en la red de Feeling Brand, en la cuenta de Feeling Brand. Los invito para que sigan feelingbrand.co, feeling de sentimiento, brand de marca.co, para que vean toda esta información, ¿vale? Entonces, hay un elemento muy interesante y es eso, porque la gente ya no compra las cosas de manera racional, y la gente está comprando lo que tú haces por lo que tú eres. Entonces, por eso es muy importante que las empresas cuenten su ideología, no se guarden lo que pasa al interior de sus empresas, cuenten la forma en cómo ustedes se involucran con sus empleados, la manera en cómo hacen sus procesos creativos, sus procesos de trabajo. Aquí Lorena me pregunta, ¿cómo romper el miedo para contar una historia? ¿No? O para enfrentarse a este mundo digital. Al final te voy a responder esa pregunta. Me la recuerdas, por favor, para responderte para darte la respuesta. Jürgen Klarik, que también es otro marketero, experto en el tema de ventas, se autodenomina el mejor vendedor del mundo. Bueno, sí tendrá sus argumentos, no lo comparto, pero bueno. Él habla que dice que no hay que venderle a la gente, sino hay que venderle a la mente. Y yo diría mejor, no hay que venderle a la razón, sino que hay que venderle al corazón. Si ustedes como dueños de negocio, como emprendedores, como empresarios, tienen clara esta premisa de que no hay que venderle a la mente, sino al corazón, prefiero venderle no a la lógica, sino a la emoción, porque es a partir de la emoción que uno toma el 80% de las decisiones. Nuestro cerebro tiene tres capas. Tiene una capa neocortal que es el 20%, pero el 80% restante de nuestro cerebro es el cerebro límbico emocional. Y es ahí donde se gestionan todos los estímulos emocionales y primitivos del ser humano. Entonces, cuando nos dan una razón poderosa emocional, nosotros instintivamente actuamos. Entonces, por eso es que a las personas les cuesta tanto trabajo tener autocontrol en muchos momentos de tensión, de peligro o de preocupación, de depresión. Por eso muchas personas cuando llegan en esos momentos de baja autoestima es muy delicado llegarles con unas noticias fuertes o terminar de arrollarlas emocionalmente con una palabra que de pronto pueda sonar dura. ¿Por qué? Porque ese cerebro instintivo actúa de manera defensiva y dispara las reacciones
que muchas veces vemos de manera negativa en las personas. Entonces, es muy importante que entendamos que como gestores de negocio nos tenemos que convertir en psicólogos, nos tenemos que convertir en sociólogos, porque estamos comunicándole a la emoción y no a la razón. De ahí la importancia de escuchar en Internet a la comunidad, de tener una capacidad de escucha activa a las personas, ¿vale? Porque de lo contrario, pues no vamos a aprender a cómo ganarnos digamos, como esa parte emocional, ese gancho, ese vínculo emocional con las personas. Hay otro elemento muy interesante y yo quiero hacer un ejercicio con los que están en este momento conectados. Cierren sus ojos en este momento y díganme cuál es el carro de sus sueños o en qué automóvil se imaginan ustedes estar subidos o montados conduciendo en este momento. Escríbamelo ya aquí por el chat. ¿Qué vehículo se imaginan ustedes estar subiendo? A ver, rápidamente quiero que me escriban por favor en los comentarios. Quiero que hagamos este ejercicio mental. Cierren sus ojos, imagínense estar en el auto de sus sueños. ¿Qué auto sería? Descríbanlo. Díganme qué auto es. Bueno, aquí dice Paula, un Tesla, muy bien. ¿Qué más? Victoria, escribe por favor. Bueno, Derly, hola Derly, ¿cómo estamos? Estamos preguntando en qué auto. Toyota, un Toyota, pero ¿qué Toyota? Porque hay muchos Toyota. Un Bugatti, dice nuestros amigos de Soja Life. Un Kia Lorena. Bueno, yo les voy a contar mi auto. Paola Vargas quiere un Lamborghini rojo. María Paz quiere un Porsche Cayenne. Estefanía quiere un Renault Megane Sport de cambios. Y Carolina Puentes quiere un Jeep. Una camioneta Toyota quiere California Virtual. Bien. Ok, yo quiero un Aston Martin. Ahí con eso les digo todo. Bueno, resulta que ese auto que ustedes acaban de describir define lo que ustedes son como personas. Sencillo. Con esa pregunta yo ya sé qué tipo de personas son ustedes, qué anhelos, qué ambiciones tienen en la vida y de qué manera quieren desarrollar su vida. ¿Sí ven? Sencillo. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué se imaginan estar haciendo con ese auto en estos momentos? Si lo tuvieran hoy, ¿a dónde irían? ¿En qué lugar estarían? Y otra pregunta, ¿con quién estarían? A ver, los escucho. Entonces, por ejemplo, dice Erika, dice, no sé los modelos, pero sé que es familiar. Entonces, por alguna razón lo escogiste. Ahora hagamos ese otro ejercicio. ¿Dónde estarías con ese auto? ¿Hacia dónde te dirigirías? ¿O dónde estarías en ese auto? Entonces dice Paula Andrea en California, en un Tesla en California, bueno, le gusta la vida americana. Genial. Me encantó California, me encantó San Francisco, es un lugar espectacular. Viajando con mi familia hacia la playa, dice California Virtual, viajar al exterior con mi familia, manejando por Miami de vacaciones. Paulita, como siempre, muy tech. Ajá, manejando rumbo a Naples, en Miami, perdón, el sur de la Florida. Dice Estefanía. Lorena en la playa con mis hermanos. Estaría con mis hijos, dice Alejandra de Salomé Baby Store. Estaría con mis hijos y esposo viendo muchos paisajes. Excelente. Y Alexandra Cortés por aquí nos escribe que quiere un Mercedes GLA 250, muy específica en su petición. Bueno, entonces es una persona que tiene una aspiración muy específica y muy bien definida y eso está muy bien. Bueno, entonces con ese contexto yo ya podía crear una historia de cada uno de ustedes. Entonces María Paz se imagina estar en New York, en el Times Square con su mamá, en verano o en invierno, que son dos contextos totalmente diferentes estar en Nueva York por esa época o en una estación o en otra. En fin. El caso es que ya con ese contexto yo ya puedo crear una historia de cada uno de ustedes. Yo podría hacer un framework o un marco de referencia sobre cómo es cada uno de ustedes en su vida diaria, cómo es cada uno de ustedes y cómo podría yo lograr convencerlos a hacer algo que yo quiero que hagan, partiendo de esas expectativas de su vida, de sus contextos, de su historia de vida, ¿vale? ¿Qué condiciones se requiere para crear un buen storytelling? ¿Qué necesito yo como persona, como marca personal o como empresario para crear una historia que funcione y que mueva emociones? Lo primero y la clave fundamental es ser auténticos. Las personas deben sentir que ustedes son honestos con ellos, que ustedes tienen un interés real de ayudarle a las personas, de trascender, porque es que hay un objetivo muy claro que tiene el storytelling y es
permitirte conectar con aquellas personas que tú realmente quieres ayudar. Eso es muy importante. Ese es el objetivo del storytelling. Permitir crear esa conexión fuerte con las personas que tú quieres ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú no tienes ese objetivo en tu estrategia de modelo de negocio, para ti no es el storytelling, porque no va a funcionar, porque se va a sentir falso, se va a sentir fingido. Por eso ustedes no le creen a la publicidad, porque muchas historias que vemos de la publicidad hoy en día a través de los comerciales de televisión son ficticias, son recreadas. No es realmente el sentir de una compañía o el sentir de un producto o el sentir de una organización, sino es un discurso bonito para tratar de convencer a las personas de que ellos son como uno. Mientras que el verdadero storyteller, la persona que verdaderamente quiere trascender con su negocio, busca generar ese vínculo sincero y genuino con la audiencia que está atrayendo, ¿vale? Entonces, esa es la primera condición. La segunda condición, debes tener la capacidad para transmitir una idea. Y yo sé que aquí muchos se están preguntando, es que yo no soy bueno hablando, yo no soy bueno contando una historia. Les cuento algo, yo hace 15 años era una persona muy tímida. Yo no me imaginaría estar haciendo esto hace 15 años, estar frente a dos cámaras simultáneamente, conversando con ustedes con total libertad y confianza. A mí me daban temor las cámaras. Yo dirigí comerciales de televisión siempre y era muy bueno dirigiendo, era muy bueno diciéndole a la gente qué tenía que hacer, pero cuando me tocaba a mí pasar al frente de la cámara, me volvía un ocho. Me ponía nervioso, se me secaba la boca, me trababa, no tenía claras las ideas, me pasaba de todo. ¿Cómo vence uno el miedo? Con la práctica. Y aquí les voy a contar una historia de mi vida muy interesante. Yo aprendí a vencer el miedo ante un auditorio. Fue porque Dios y la vida me pusieron una condición. Y es que tan pronto yo me gradué como universitario, inmediatamente al siguiente semestre fui contratado como profesor. Imagínense eso. Y empecé a dictarle clases a mis propios compañeros que estaban conmigo, los que perdieron el semestre, los que venían detrás en otros semestres previos. Empecé a dictarles clases a ellos. Entonces imagínense cuán aterrador fue para mí tener que enfrentarme a esa situación al punto tal que yo tenía que estudiar 2 o 3 o 4 veces más de lo que yo hacía como estudiante para poderme sentir seguro frente a mis propios compañeros de trabajo. Pero fue así la única manera en la cual yo pude vencer el miedo de estar frente a un auditorio, frente a un grupo de personas. Eso me valió muchísimo, me sirvió muchísimo, pero también padecí muchísimo. Fueron unas batallas internas muy fuertes, muy grandes. No fue un tema que yo logré vencer en cuestión de meses, tal vez años me tomó adaptarme y tener esa seguridad. Pero gané con ello dos elementos muy importantes. El ser autodidacta, eso sí, digamos que se multiplicó en mí, porque el enseñar te vuelve un mejor estudiante indudablemente. Aprendes 2 veces, por un lado. Y lo otro, indudablemente, te enseña a manejar tu voz, te enseña a manejar tus manos, que es muy importante para contar una historia, y te enseña a tener seguridad. Pero la manera en la cual tú adquieres seguridad al contar una historia es porque tienes conocimiento, tienes experiencia, tienes algo que ya has vivido. Porque para contar historias no se vale a partir de la ficción, como suelen hacer las marcas que uno ve normalmente, de las cosas que no han hecho. Entonces, a veces le dicen a uno como publicista, como consultor en comunicación, le dicen a uno, hágame alguna campaña que mueva fibras en las personas. Entonces, la pregunta que usted tiene que hacerle a sus clientes, bueno, pero dígame, ¿qué ha hecho usted de relevante por ellas? ¿Qué ha hecho usted de innovador? ¿Qué ha hecho usted de diferente? ¿Qué ha hecho usted que realmente provenga del alma que usted quiera, que usted merezca que sea transmitido? Lo que hace la comunicación es embellecer o magnificar eso que usted ya ha hecho. Entonces el storytelling parte de hechos reales. El mejor storytelling es el que parte de hechos reales, no de historias creadas, no de historias inventadas. ¿De acuerdo? Yo recuerdo también que las primeras conferencias que yo di, donde yo intenté, por ejemplo, compartir parte de mi historia de vida, de mi recorrido profesional, las primeras conferencias mías eran de 5, 10, 15 personas en un auditorio que era para 1000 personas. Y eso para mí fue muy frustrante. Lo único que me quedaba de consuelo es que al finalizar de la conferencia, esas 5, 10, 15, 20 personas que se quedaban decían qué conferencia tan espectacular, qué lástima que nos hubiera llenado el auditorio.
y era porque no tenía yo la capacidad de convocar. Yo no era una persona muy sociable, no tenía muchos amigos en ese momento, no existían las redes sociales como existen, entonces digamos que divulgar una idea, una iniciativa, una conferencia era mucho más difícil de lo que hoy es hoy en día. Y eso a mí me frustró muchísimo. Yo, en muchos momentos yo sentía la necesidad de dejar de hablar en público, de no volver a contar mi vida, de no contar lo mío, porque yo consideraba que lo que yo hacía no era importante, que lo que yo decía o lo que yo había aprendido no era valioso. Eh, pero con el paso de los años, cuando me volví consultor, te das cuenta que tus experiencias de vida, que tu recorrido, sí vale la pena, que lo que tú has aprendido merece ser contado, porque tus experiencias permiten que otros también aprendan y mejoren. Entonces el storytelling tiene ese objetivo fundamental de ayudarte a superar esos miedos, ¿de acuerdo? La condición también que tiene el storytelling es esa es la otra condición que tiene el storytelling, aprendan a crear en ustedes mismos, crean en ustedes mismos como seres humanos. El hecho de que tú estés en tu casa, que tú digas es que yo tengo hijos y mi esposo es el que trabaja y yo no hago la labor que hace mi esposo, no te quitan el derecho de no ser relevante, no te quitan el hecho de tener la capacidad de contar una historia que trascienda y mueva a las personas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que de pronto muchas veces nos termina aniquilando y bajando la autoestima a un nivel donde terminamos enterrados y muertos en vida. No. Eh, Créame, hubo un momento en mi vida, si ustedes me preguntan hoy, ¿por qué Javier hace esto? ¿Por qué Javier hoy en día está generando su empresa Feeling Brand? ¿De dónde nació Flash Up? ¿De dónde nació Minders? Nacieron de un momento muy oscuro de mi vida, hace prácticamente 11 años. Tuve un momento de depresión muy fuerte donde yo me preguntaba quién era, para dónde iba. Yo en ese momento dictaba clases, trabajaba en una empresa muy prestigiosa, dirigía a un grupo de personas, era un creativo, digamos que tenía un reconocimiento importante, pero no me sentía lleno, no me sentía pleno, no me sentía completo, me sentía que me faltaba algo. Y en ese momento yo miraba al cielo y decía yo, bueno, ¿qué me falta? Veo que mis compañeros están triunfando, están alcanzando logros muy importantes, están escalando de una manera impresionante y yo no logro lo mismo de la misma manera. Y cuando me di cuenta en ese momento que dejé de mirar hacia afuera y empecé a mirar hacia adentro, comencé a hacer una introspección en mi vida, comencé a mirar hacia adentro y me fui inmediatamente a mi niñez. Me preguntaba yo en ese momento cuál había sido el momento más feliz de ese momento de mi vida, cuándo era yo más feliz, en qué momento de mi vida fui yo más feliz. Inmediatamente me fui a mi niñez y recuerdo que yo era tan feliz cuando me reunía con mis amigos por las noches del barrio eh, a generar programas de radio, a generar mofas de los programas de televisión. Yo me acuerdo que una vez me conseguí un televisor viejo de los de caja grandes y me la traje y me lo metí a mi habitación, invitaba a mis amigos, les cobraba tiquetes para que entraran y comenzaba a hacerles un noticiero, comenzaba a hacerles un show de humor y luego les grababa en cassettes, les enviaba la semana o la media hora de chistes y se las mandaba a mis amigos. En el colegio fue igual. Cuando yo me acuerdo, a mí todo el mundo me decía, Pulido, usted es muy inteligente, tú eres muy inteligente, pero no rindes en el estudio. Y mi papá se preguntaba, decía, este muchacho tan talentoso, pero no rinde en las notas. Y era porque yo me la pasaba en las clases haciendo dibujos. Yo me la pasaba soñando, yo me la pasaba creando historias. Yo creaba historietas y las vendía. Yo me burlaba de mis profesores, de mis compañeros. Los que me están viendo de clase saben que es así. Y se las vendía a mis compañeros para burlarnos de lo que vivíamos en el colegio y para pasar un rato chévere. Entonces, a mí siempre me gustó entretener, a mí siempre me gustó contar historias. Y fue ahí cuando se encendió en mí ese propósito de vida. Me di cuenta que yo era una persona que tenía la capacidad de contar y crear historias, pero también tenía otra capacidad y era de encontrar las historias de cada persona. Y eso es algo que me valió para desarrollar Feeling Brand, que es mi consultora de marca. Con Feeling Brand yo lo que hago es desarrollar esas historias de marca partiendo desde la estrategia del modelo de negocio. Yo lo que hago es ayudarle a los gerentes a encontrar su norte, porque aunque no lo crean, muchos gerentes y muchos empresarios montaron su negocio simplemente porque era una oportunidad de hacer dinero y ya, pero no son felices con su negocio porque les falta algo más y ese algo es trascender. Y la única manera de trascender es cuando tú tienes un propósito claro en la vida, cuando tú tienes una bandera que puedas alzar y compartir con otros y contarla con todo el mundo. Entonces, en ese momento de mi vida fue cuando yo encontré mi propósito
y nació el propósito de Feeling Brand. Y Feeling Brand existe porque creo y creemos en el poder de la comunicación para transformar a la sociedad y a las personas. Cuando ese propósito apareció en mi vida, para mí fue todo mucho más claro y fue como si me hubieran puesto una autopista frente a mí para poder desarrollar las ideas, para poder elaborar la metodología que hoy estamos generando con las marcas que gestionamos y nos ha permitido generar valor para muchísimas marcas y ha sido muy grato para nosotros ver que los clientes que desde hace 10, 11 años trabajaron con nosotros, hoy en día nos llaman, nos siguen buscando, nos siguen agradeciendo que están felices con la marca que tienen porque es una marca que les da valor, que les refleja lo que ellos son, es una marca con visión, pero ante todo es una marca con propósito. Entonces, cuando tú tienes una historia basada en esa ideología, en eso que tú eres como ser humano y logras compactarlo, el poder de tu marca es imbatible. Y ustedes se van a dar cuenta, las personas que me conocen, los comerciales de televisión que yo he producido, yo trabajé para el Partido Mira durante casi 10 años, un poco más. Yo le metí alma, corazón y vida a esas historias, porque cada historia hacía parte de algo que yo viví. Recuerdo una vez en una feria de empresarial, una vez yo había renunciado a Mira buscando mis primeros clientes para Feeling Brand, me encontré con un visitante mexicano, me decía, oiga, esos comerciales están de lujo, yo quiero llevármelo a usted a México para que usted haga esa producción de comerciales allá. Y me preguntó algo, me dijo, ¿cierto que usted esos comerciales los creó en dos momentos? Me dijo, o en momentos muy felices de su vida, en un momento muy, muy feliz de su vida o en un momento de mucha, mucha tristeza en su vida. Yo le dije, sí, señor, fue así. Entonces, lo mismo pasa con todo lo que hagamos en la vida. No, los mejores momentos de creación sean en esos momentos de mayor alegría, de mayor éxtasis o de mayor profundidad cuando sentimos que tocamos fondos. En esos momentos es cuando como seres humanos somos altamente creativos y capaces de crear historias. Así que si usted se siente deprimido hoy, ese es el momento de crear su historia. Es el momento de crear tu historia y trascender como ser humano. Si te sientes muy, muy feliz, eufórico porque crees que lo has conseguido, aprovéchalo y catapulta tu historia de vida y sácala adelante. No te la guardes, porque es lo que te va a permitir trascender. Entonces, para mí, esas palabras me llenaron el alma y el corazón y prácticamente lo que le dan, digamos, sentido a lo que hago es eso, que todo lo que hago tiene feeling. Y utilizamos ese término todo el tiempo a referirnos que lo que hacemos con Feeling Brand tiene feeling. Y nuestros clientes buscan el feeling, buscan trascender con nosotros. Y eso es lo que hacemos también con Flash App. Ustedes se dan cuenta, muchas de las personas que conocen nuestro trabajo en Flash App, buscamos capturar esos momentos de una manera real, espontánea, no ficticia, no fingida, no forzada, no con poses, porque odio las poses, porque eso no soy yo. No me gusta que me digan que tengo que poner la mano aquí, que mirar para allá, que para bajar. No, sino que surge el sentimiento natural de las personas y uno tener la habilidad de capturar el momento. Eso es lo que me gustaba mucho a mí de la producción de comerciales. Entonces, aprendan ustedes a reconocer la historia que cada uno de ustedes tiene dentro de sí. No tengan miedo de contarla, escríbanla. El ejercicio consiste muy fácil en eso, escríbanla. La pregunta que quiero hacerles para las personas que se quieran ganar hoy el libro de cómo crear historias y los lienzos para hacer storytelling, la pregunta que me tienen que, la pregunta que me tienen que responder es, ¿cuál fue el momento de mi vida que me sirvió para vencer el miedo a hablar en público? Las personas que respondan a esa pregunta a través de mensaje directo o que me quieran escribir a mi correo electrónico javierpulido@feelingdesentimiento.branddemarca.com, inmediatamente van a recibir esos regalos para que ustedes puedan crear sus propias historias de vida. Ese es el regalo que les quiero dar hoy. Ese es parte de lo que tenía preparado para hoy. Había muchos otros temas, pero infortunadamente Instagram nos corta a la hora exacta. Pero quiero dejarles también algunos elementos que les van a servir a ustedes. ¿Cómo crear una historia? Todo comienza con simplemente un imagínate, o había una vez en. Comiencen eso, comiencen con hacer soñar a ustedes mismos o a su familia. ¿Qué pasaría si tal cosa? ¿De acuerdo? Entonces, me acuerdo mucho de Steve Jobs cuando lanzó el iPod. El iPod nunca salió con la expectativa de va a tener tanta capacidad, tanta tecnología, sino nació con una pregunta, es, imagínate caminando por las calles, escuchando más de 5.000 canciones en tu bolsillo. Eso fue lo que puso Steve Jobs a soñar a la gente al momento que lanzó el iPod.
Entonces, de eso se trata el storytelling, de recrear historias. Me dice aquí Osam Paga, dice, ¿cuál fue el momento de mi vida que me sirvió para vencer el miedo? Muy, pero eso me lo tiene que escribir por mensaje directo, no por aquí, porque una vez que finaliza el live, borra los comentarios y no los puedo tocar, ¿de acuerdo? Entonces, porfa, escríbanme en mensaje directo en Instagram, porfa, o en Facebook si me pueden dejar el comentario porque ahí sí queda grabado. Entonces, partan de una habilidad que ustedes tengan. La primera historia que ustedes cuenten, partan de una habilidad. ¿Cómo adquirieron esa habilidad? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? ¿De acuerdo? Definan ese tema, pero también definan una moraleja. ¿Qué quieren darle a enseñar a las personas? ¿Cuál es la trascendencia o la enseñanza que quieren dejarle a los demás? Jueguen muchísimo con el ritmo y la cadencia. Es decir, parten de momentos de mucha oscuridad y llévenlos a la luz o llévenlos a la emoción, de la tristeza a la alegría, de la depresión al jolgorio, al éxtasis pleno. Es lo que hace el cine. Empieza con un nudo, una trama, perdón, un nudo y un desenlace. Y ustedes pueden jugar con esos elementos de manera indistinta. Yo puedo comenzar con el desenlace de una historia, pasar al nudo y luego pasar con la trama y volver a generar un nuevo desenlace. De eso se trata la narrativa en las historias. ¿Dónde se pueden generar historias? Desde un meme. Con un meme ustedes pueden crear una historia. Con un simple meme, con una simple expresión, ya ustedes están contando una historia. De ahí para allá ustedes pueden contarlo a través de un blog, de una infografía, de un post, de una historia en Instagram, en fin. Los medios, todo lo que ustedes tengan a su mano como un medio, sirve como un medio de expresión para crear historias. Los obstáculos para vencer al momento de crear el storytelling, la falta de confianza. Eso es un elemento que sí o sí ustedes van a tener que aprender a derrotar. ¿Cómo lo vencen? A mí me sirvió mucho también un tiempo cuando inicié en este camino del marketing, de la publicidad, de las conferencias. Me sirvió mucho pararme frente a un espejo y hablarme a mí mismo. Parece ridículo, pero funciona. Entonces lo recomiendo muchísimo. Háganlo. No les dé miedo jugar con su kinésica y conocer su gesticulación. Muchas personas, las mujeres, por ejemplo, son muy detallistas y dicen, este es mi ángulo. No me tomes fotos por aquí porque este no es mi ángulo. Los hombres deberíamos hacer lo mismo y los hombres, y tanto hombres como mujeres deberíamos entonces ya no solo buscar nuestro ángulo, sino, ok, ¿cuál es mi gesticulación? ¿Cómo me veo bien gesticulando? ¿Qué expresiones me quedan bien? ¿Qué expresiones me quedan mal? Si me queda bien fruncir el ceño, si me queda bien mirar de lado, si me queda bien parpadear muchas veces, bueno, en fin, y jugar con mis manos, ¿de acuerdo? Entonces, esos elementos son muy importantes para poder empezar a romper el hielo. En el caso de una marca personal, en el caso de que sean ustedes los que sean la cara o el rostro de las marcas, es muy importante que aprendan a tener esa autenticidad. Cada día más el consumidor digital es escéptico en la forma tradicional de consumir contenido. Por eso el éxito de los youtubers, por favor entiéndanlo, por eso los youtubers tienen el éxito que tienen, porque son ellos mismos, no buscan ser otros, no buscan ser libreteados, no buscan ser tan formales, no buscan ser perfectos, porque a veces en la perfección nos excedemos y dejamos de ser naturales. Por eso yo recomiendo que los feeds o las publicaciones que ustedes hagan en Instagram o en las redes sociales sí deben tener ciertos conceptos estéticos, gráficos, pero créanme y ustedes se van a dar cuenta que los mejores posts o el contenido más viral es el que estéticamente no tiene ese prejuicio de ser perfecto. Ustedes van a ver a veces los videos más viralizados con texto rojo arriba, un texto rojo abajo, súper llamativo, pero es que eso es lo que atrae el instinto de la persona, eso es lo que atrae la emoción, ¿de acuerdo? Hay el otro lado, que son producciones súper bien montadas, súper bien desarrolladas, perfectas, inmaculadas, que también nos transportan y que también nos inspiran. Pero en ese sentido lo que vale es el poder de la historia, lo que transmite, lo que cuenta, ¿vale? Ese es como prácticamente el objetivo de este espacio que yo quería contarles a ustedes. Quería contarles un poco también de por qué Javier Pulido habla de tantos temas y es porque el tema de crear marcas está relacionado con muchas ciencias, con muchos saberes. Tienes que ir tanto en lo ancho como en lo profundo en muchos conocimientos para poder comunicar de manera efectiva.
Como les decía en un comienzo, uno se vuelve en un modelo de negocio, se vuelve un psicólogo, se vuelve un sociólogo, se vuelve un relacionista público. Muchachos, no tengan miedo a contar su vida, a mostrar quiénes son, a ser auténticos, porque eso es lo que les va a dar crecimiento en las redes sociales. Las personas de ventas, no finjan ser otra persona, sean ustedes auténticos con sus clientes, sean honestos. Si hay algo que ustedes no pueden hacer, díganle al cliente, no puedo, pero yo me comprometo a hacerlo. Yo voy a buscar la respuesta y se la doy tal día, con el fin de que esa relación sea a largo plazo. Hoy en día nos estamos relacionando por estos medios producto de una pandemia, pero créanme que esto ya no va a volver atrás. Esto ya se convirtió en nuestro modus vivendi de aquí en los próximos 100 años al menos. Por tanto, quien no esté en los medios digitales, quien no esté dispuesto a comunicar y a compartir parte de su vida en estos medios, pues sencillamente va a ser ignorado, va a ser obviado, no va a trascender, no va a tener nada que contar, no va a dejar un legado. Y ese es el objetivo del storytelling. Dejemos un legado, muchachos. Dejemos un legado en nuestras vidas. Dejen un legado con sus negocios. Dejen un legado en sus vidas para que las personas puedan generar eso. No olviden dejarme su correo electrónico una vez den la respuesta para yo poderles dar por vuelta de correo los regalos que tengo para ustedes. En 8 días nos vemos. Vamos a repetir Social Selling 2.0 con un invitado muy especial desde Guatemala para que ustedes aprendan a vender en el mundo digital. Aprendan a crear historias, no les dé miedo, los reto a que hagan un video, a que puedan ustedes generar el tema en sus redes sociales. No se preocupen que el live queda grabado, disponible. Los invito también porque en YouTube vamos a estar republicando todo este contenido. Y en YouTube vamos a comenzar a generar contenido mucho mejor producido, contenido mucho más corto, mucho más concreto para que ustedes puedan consumir en su tiempo libre. Y vamos a empezar a transmitir podcasts muy pronto por Spotify para que nos puedan seguir. Un abrazo grande, los quiero muchísimo. Nos vemos en 8 días y hasta pronto. Un abrazo. Chao. Gracias, Germán. Hasta pronto.